Soy Roger Cross y desde que tengo uso de razón me dedico a esto, a la hidroterapia de colon. Empecé con una persona, Milo Siemert, que lamentablemente murió hace 3 años, igual que Kathy. Yo también doy clases y lo hago desde el 92. En mi historia como hidroterapeuta he sido presidente de ART, que es la asociación británica, y lo he sido 3 veces. Ahora ya me han sustituido, soy el honorífico. Honorífico significa que no tengo mucha responsabilidad, pero sí puedo participar y escucho, etc. Y ARTS, desde luego, la Asociación Británica, le encantaría que hubiera un gran éxito también aquí en España, y les doy las gracias de que me hayan dado la oportunidad de dar esta presentación aquí. Y es esta presentación que aquí tiene el título: el efecto termoterapéutico de la hidroterapia de colon. Y yo creo que esto es una parte que muchas veces falta en la formación de las personas. No quiere ser demasiado duro con mi opinión, que les forma más como técnicos que no de hidroterapeuta. Y yo creo que David también lo ha dicho esta mañana, que estas formaciones tan breves que están haciendo, que existen actualmente, es verdad que hay que mejorar los niveles. Esos tan cortos no son correctos. En el Reino Unido en este momento tenemos estándares profesionales nacionales para la hidroterapia, para la formación de hidroterapia de colon. Y esto es otro paso más en el camino de la regulación, digamos, de nuestra profesión y de este trabajo. Lamentablemente el público ha tardado en aceptarlo. De alguna forma vamos mejorando, pero cuesta. Si vuelvo al pasado, la verdad es que la gente me llamaba por teléfono y para ver si podían venir, y me preguntaban: ¿tiene experiencia? ¿Cuánto tiempo lleva haciéndolo? Pero ahora me llaman y me preguntan: ¿cuánto cuesta? Y esta es la pregunta equivocada, una pregunta completamente equivocada. Bueno, esto ha sido la historia, pero voy a empezar con mi presentación. Los efectos termoterapéuticos. Lamentablemente tenemos una base pequeña de investigaciones, y esto es por diferentes motivos. Desde luego hay una falta de financiación, esto está claro. Grandes proyectos de estudios consiguen mucho dinero y financiación del Estado, pero otros tipos de terapias no lo consiguen. Bueno, no se puede sacar mucho dinero, por ejemplo, para que ganen dinero las compañías farmacéuticas, ¿verdad?, con estos estudios. Pero bueno, la historia siempre ha dicho de que la hidroterapia de colon viene de todos lados, ¿no? De alguna forma está en todas las tradiciones como enemas rectales, etcétera. Y desde luego llegó un momento en el Reino Unido, tenía que ver con el estilo de vida también, escoger el estilo de vida. Y creo que pasa lo mismo en España. Hay, por ejemplo, restricciones en la publicidad, y de alguna forma se olvidan completamente del uso tradicional en todos los países del mundo, y de alguna forma solo puedes conseguir este tipo de publicidad pues si sigues sus requisitos, y no, muchas cosas no las puedes decir, y para que se haga también aceptable para el público. Pero dicho todo esto, nuestra experiencia clínica es excelente, porque nosotros tratamos miles de personas. Tenemos muchísimos pacientes que vuelven, tenemos muchísimos clientes y tenemos mucho apoyo de la gente que cree en ello. I'm just going to run through some effects of colonics that we know we really... Voy a hablar un poco del efecto de la hidroterapia de colon, de cosas que a lo mejor no vemos. Yo creo que es una terapia bastante conservadora, aunque mucha gente dice que no lo es, porque la idea, la exposición del cuerpo, de partes del cuerpo a las cuales no estás acostumbrado de exponer, es de alguna forma una fuente de estrés, al menos de la mayoría de las personas. También lo llamamos en el Reino Unido un tratamiento auxiliar, y si eres un terapeuta, pues
formas a gente que ya tiene pues una formación, por ejemplo, médica o son enfermeros, etcétera. Y si lo reducimos a algo muy sencillo, lo que hacemos es distender el recto y eso dará una estimulación para la defecación. También sabemos los efectos en los reflejos neurológicos, en diferentes reflejos que tenemos, y me gusta mucho esta diapositiva porque vemos aquí las diferentes zonas, vagales, sacro, las diferentes zonas, todas las vías neurológicas que ya conocemos, que somos familiares, y también los reflejos neurológicos correspondientes si funcionan en ambas direcciones. O sea que si estás comiendo algo, por ejemplo, produces el reflejo gástrico cólico. Si introduces agua en el intestino, pues tendrás este reflejo colonogástrico, porque también funciona en la dirección opuesta. También sabemos el efecto de la temperatura del agua en el tono muscular. Neutral, pues no tiene mucho efecto, si la temperatura es neutral. Si es agua caliente, es antiespasmódico, relaja los músculos. Esto es muy bueno para los intestinos hipertónicos, los sobreestimulados. Luego, cuando es agua fría, tiene un efecto estimulante. Esto es para los intestinos lentos, hipotónicos, hasta que consigas tener un efecto peristáltico. También sabemos que tiene el efecto hidratante, ablanda, se absorbe primero el agua por el órgano, luego se reabsorbe y producimos casi 8 litros al día. No todos en el intestino, pero reabsorbemos mucho de este agua, otra vez a la circulación sanguínea. También hidratamos las heces y también hay absorción, como he dicho ya, hacia la circulación sanguínea. O sea que es todo un sistema. Luego tenemos el efecto de desintoxicación. Esto es un argumento por parte de los otros médicos. Nosotros también podemos desintoxicar con sustancias que nosotros producimos, etcétera. Sí, en circunstancias normales, seguramente, pero si estamos tratando a personas que ya llevan una carga de una enfermedad determinada, pues no siempre son capaces de hacerlo con su cuerpo. Y una de las cosas que muy a menudo ve después de un tratamiento es que la gente dice, es que me siento más ligero. Esa palabra ligero, y yo creo que es una señal de la liberación del hígado y si de repente paras la absorción de las toxinas sustancias potencialmente tóxicas son reabsorbidas en el intestino, van hacia el hígado y vuelven. Si tú consigues esa liberación, estas sustancias no llegan al hígado y notan esta ligereza. Los efectos en lo que es el sentimiento, en la emoción, en el estado anímico, también es importante. Hay diferentes hipótesis que se utilizan. A mí me gusta esta, por ejemplo. Los efectos es como sedante y dice, la falta de ejercicio térmico durante la vida o a lo largo de la vida puede llevar a tener un mal funcionamiento del cerebro a través de unas vías determinadas y es mediado por dopamina, que es un neurotransmisor, otra vez, ¿verdad? También puede tener, por esa razón, teóricamente, un efecto sedante. Los efectos entre el microbioma, ya lo hemos oído esta mañana. Muchas gracias por la investigación que ustedes han realizado. Muchas gracias. Eso también nos da más información para nuestras fuentes de conocimientos. Hay algunos otros estudios. Son estudios lamentablemente pequeños, eso es verdad, reducidos. Pero los resultados mostraron que hay poco efecto en el microbioma después de una hidroterapia de colon. Y también poco efecto sobre el equilibrio en general. Esto ha sido un artículo japonés. Y también se ha visto también que aumenta la producción de bacterias, o sea que la recolonización después de la hidroterapia. Ya lo hemos oído esta mañana. Bien, a mí me gustaría hablar de otra cosa.
muchas veces después del tratamiento vemos cosas que son más fáciles de explicar. Por ejemplo, la hidroterapia, el uso externo del agua, es algo que vemos en la historia. Tiene una historia mucho más larga en muchas otras cosas. Hay un poco más de estudios y un poco más de experiencia también. Si nos fijamos en la historia, igual que la hidroterapia de colon, pues tenemos muchos orígenes, ¿verdad? Somos 60% de agua. Si ya empezamos por ahí, pues ya dependemos mucho de agua, ¿verdad? Para la nutrición, para nuestro equilibrio general, etcétera. Y aquí realmente tengo una información histórica muy reducida, en una lista muy breve. Se documentó por primera vez en 1697, o sea que a final del siglo XVII. Era un doctor en Inglaterra, pero donde teníamos realmente la acción en este sentido era en el centro de Europa. Johann Hahn, por ejemplo, a finales también del siglo XVII. Vincent Preisnitz tuvo gran éxito en sus estudios, investigación. Esto es ahora la República Checa, la zona donde él vivió, y era casi analfabeto, pero la hidroterapia la sabía hacer muy bien, la aplicaba y tenía grandes éxitos con sus pacientes, que él diría que los curaba, hoy en día diríamos que ayudaba a que se curaban solos también. Y seguramente de esta lista la persona más conocida y ha tenido más éxito, más duradero a lo largo del tiempo es Sebastian Kneipp, que era un sacerdote de Bavaria del Sur y aquí lo pone la diapositiva, él nació en 1821, pero a finales del siglo XIX es cuando él era especialista y fue muy conocido en su tiempo, más conocido que no el presidente de la Comunidad Europea o de su propio país, en fin. Muy conocido. La influencia que él tuvo sobre otras personas fue impresionante también. Y esto sigue todavía. En los Estados Unidos, por ejemplo, John Harvey Kellogg, que es una persona bien conocida, es un naturópata bastante excéntrico, pero conocido, tenía un sanatorio en Battle Creek y utilizó también hidroterapia de colon. Yo creo que utilizaba yogurt, si lo recuerdo bien, creo, es lo que dicen. Y también fue a finales del siglo 1800, principios de 1900, conocido en Alemania y aprendió muchísimo de Kneipp y fue un seguidor de Kneipp, introdujo lo mismo y era de alguna forma la naturopatía moderna la que fundó él. Otra persona que a lo mejor también conocen es Henry Lindlar, el último de la lista, que era un editor con obesidad. Y fue precisamente a visitar a Kneipp porque tenía problemas de salud. Y ahí, a pesar de que, aquí lo tenemos, Kneipp era un hombre bastante malhumorado, gruñón, y le dijo a Henry Lindland, cuando empezó a quejarse de todas sus cosas, dijo: eres un cerdo, lo que tienes es la enfermedad del azúcar, ¿no? Que significa, eres diabético, ¿no? Esto es diabetes tipo 2, que ahora sabemos detectar perfectamente, es debido a todas estas dietas que seguimos. Y la hidroterapia, nuevamente, entre comillas, corrigió esa diabetes. Algunas de las cosas que Kneipp nos dejó, pues una escuela en Suiza donde enseñan hidroterapia todo el año, así que toda la temporada. Los sanatorios también quedan gracias a él, tratamientos, sobre todo hidroterapia, y siguiendo sus principios de naturopatía. Pero en Alemania hay diferentes grupos, pero hay uno muy específico que siguió la hidroterapia y utilizan este logo sanus per aquam en latín. Y esto al final ha llegado a llevarnos a los spas. Ahora sabemos dónde vienen los spas que tenemos ahora por toda Europa, que tiene tal tendencia hoy en día. He estado 3 semanas, pero separados a lo largo de los años, en la escuela de Kneipp.
Aquí tenemos una foto de un grupo que estamos tocando ahí el agua del baño, y el último curso que hicimos era todo lo que es baños terapéuticos, o sea que hay más posibilidades. Más adelante les comentaré en detalle. Me gustaría decir una cosa que es muy importante y vuelva también a la cuestión de cuántos tratamientos queremos hacer. Le hemos dicho antes esta mañana. ¿Cuántos? No lo sabes. Solamente puedes valorarlo, cómo tratar a una persona después de la primera vez, hasta que hayas conseguido entender su caso. Pero lo tienes que combinar con otras cosas que hagan estas personas. Y esto sí que es muy importante. Y esto es uno de los problemas, precisamente, que puedas tratar a un paciente, que es un tratamiento pasivo en el sentido visto desde el paciente, pero luego ellos tienen que volver a casa, tienen que seguir su dieta y siguen con sus hábitos y a lo mejor toman sus suplementos o unas hierbas recomendadas, etc. Esa es la forma. Pero las diferentes terapias que Kneip utilizaba tenía en medio de todas la terapia reguladora. Eso era la religión en sus tiempos. En nuestros tiempos diríamos, menos religioso seguramente. Hoy en día lo veríamos como muchas cosas. Meditación, por ejemplo, el respeto a la naturaleza. Es la parte espiritual del ser vivo y se resumiría en estas cosas. Luego utilizaba dietética también. Dietética en Alemania siempre he visto que es bastante estricto, bastante brutal, ¿no? Por ejemplo, pan seco y sin nada encima que tienes que masticar no sé cuántas veces. Pero digamos, ahora nos referimos pues a mucha verdura de la parte de encima de la tierra, no las raíces verde, etcétera. Luego la kinesioterapia también tiene importancia creciente, sobre todo en las generaciones jóvenes. Los vemos ahí con sus móviles, sus aplicaciones y no se mueven mucho, así que ahí podría tener éxito. Luego la hidroterapia y luego la fitoterapia, el uso de las hierbas, o sea que es una combinación. Y por eso nosotros lo utilizamos, lo enseñamos como una terapia, un tratamiento auxiliar. Así funciona. Si utilizamos agua porque tiene unas propiedades muy buenas, tiene una alta transmisión de calor, pero es la temperatura la que nos marca la terapia. Todo el principio que hay en el trasfondo es que utilizamos un estímulo térmico que lleva a una reacción, una respuesta que lleva a una regulación. Y Kneip dijo, y le cito, normalizar a través del fortalecimiento del poder del cuerpo para curarse a sí mismo. Claro, si volvemos a la falta de investigación que tenemos, lamentablemente uno de los problemas que tenemos con la investigación científica es que desde el punto de vista naturópata no tratamos las enfermedades, sino las personas. Y ahí es donde la investigación científica tiene grandes dificultades para conseguir organizarse, etcétera. Bien, la hidroterapia te puede dar una sensación maravillosa. Aquí estoy teniendo una cara muy satisfecha, ¿verdad? La regulación de la temperatura. No olvidemos que somos homeotermos y la regulación de la temperatura tiene preferencia sobre cualquier otro proceso metabólico. Si tienes frío, entonces tiriteas porque estás produciendo calor, energía para tener más calor. Bueno, porque perdemos calor a través de la evaporación y esto se controla a través del hipotálamo. ¿Cómo conseguimos esta homeostasis térmica? Precisamente porque tenemos un equilibrio entre la producción de calor y la pérdida de calor. Y es precisamente esta regulación, utilizándola, añadiendo estímulos, como podemos conseguir un efecto de equilibrio, de regulación. Luego hablaré de estos efectos. Interesantes también, si pensamos en el contexto de la hidroterapia, tenemos una tabla de diferentes márgenes de temperatura. Y claro que puedes utilizar incluso hielo. Nosotros no lo utilizamos.
frío por debajo de 18 grados Celsius y luego llegamos hasta fresco, casi indiferente, caliente, hemos pasado también por templado, caliente, muy caliente. Bueno, si se fijan, nosotros normalmente trabajamos entre 28 a 40 grados Celsius. Es más o menos nuestro margen de trabajo. La neutral sería 37. Es interesante también, simplemente es una información, si aumentas la temperatura corporal por encima de 37,5, el sistema digestivo se frena, ya no hay secreción de enzimas, sobre todo las enzimas digestivas ya no se secretan. Por eso dices que no tienes que alimentar una fiebre, sino que tienes que iniciar una fiebre. ¿Cuándo empiezan a degradarse las proteínas? 43 grados Celsius. Esa es la muerte celular. Por eso podrías llegar a esa muerte celular. Pero es interesante ver que las células tumorales son más sensibles a la temperatura y degradan a 41 grados. Y por eso la hidroterapia exterior es una hipotérmica, ¿no? Y por eso ves las personas que están en los baños turcos, súper caliente el agua, pero tienen hielo, bolsas de hielo encima de la cabeza. Esta combinación entre frío y calor. La temperatura o las temperaturas normales del cuerpo varían, evidentemente. Aquí pueden ver las zonas. En el centro del cuerpo esperarías tener 37 grados, pero luego llegas a las extremidades y es menor la temperatura. Los pies suelen estar frescos. A veces le digo a mi mujer de que su pompis está un poco más fresco o frío que el resto de su cuerpo. Será por la circulación. ¿Cómo controlamos esta regulación térmica? Si se fijan en esta escala, en esta diapositiva, tenemos en medio la temperatura del cuerpo. Entonces nosotros añadimos este estímulo. Entonces este estado de equilibrio lo influimos. Hay receptores en la piel, el hipotálamo, que lo detectan. Y llega al hipotálamo del centro de control, que ahí se pone en marcha, y hay los efectos como vasoconstricción o dilatación, etcétera. Luego lo comentaré también. Y luego a través de la media adrenal, el tiroides, los músculos esqueléticos, glándulas sudoríparas, el pilomotor, etcétera, para regular la temperatura corporal. Y las reacciones que en sí podemos esperar de este estímulo del agua que hemos aplicado puede ser local. Por supuesto, en la hidroterapia de colon tenemos muchas reacciones locales en el músculo intestinal. Eso es lo primero que notamos. Si entonces es agua caliente que se aplica en un espasmo, entonces el espasmo en los intestinos suele ser en la parte baja, en el sigmoide, en la parte descendente. Entonces ves que entonces cuesta entrar el agua, pero si aumentas la temperatura, el espasmo se relaja y puedes conseguir que entre el agua y puedes inducir la peristalsis para poder vaciar el intestino. También puedes tener una reacción segmental, o sea, que en los diferentes segmentos, a través de los nervios, los reflejos diferentes, visceral, por ejemplo. Si utilizas agua por fuera, en la piel, en dermatomas, etcétera, ahí tienes el efecto y puedes de alguna forma suministrar esta temperatura hacia los órganos internos a través del sistema nervioso, sobre todo el autónomo, el vegetativo. Puedes tener diferentes reacciones, o los consensuados también. Puedes tener reacción en un brazo y en el mismo momento también en el otro brazo. O los hormonales a través del hipotálamo. Y también los inmunológicos. Interesante, hay algunos estudios con diferentes productos y también con la hidroterapia de colon, cómo influye en el sistema inmunológico, etcétera. Y también no olvidemos el aspecto psicológico cuando tratamos. Y yo creo que también en las presentaciones de esta tarde y de mañana iremos más al respecto. ¿Cuáles son las reacciones locales que seguramente ocurrirán?
con la hidroterapia de colon en la musculatura lisa del intestino. También podemos esperar una reacción del microbioma, hoy ya lo han comentado. Y también los productos de la fermentación del microbioma. También algunos de estos pueden ser muy útiles. Seguramente son los ácidos grasos de cadena corta, propiónico, valérico, etc. Pero también podrían ser toxinas como escatol, indol, crisol, etc. que tiene un efecto en la vasculatura. Esta también la podemos esperar, que puede ser importante, y también en la circulación sanguínea. Y también puedes tener un impacto en el pH, evidentemente. Normalmente, la parte ascendente del colon será más bien alcalina y la parte descendente será seguramente un poco más ácida. Y vamos a afectarlo al limpiar el intestino. Lo vamos a afectar. También es interesante, suena muy obvio, pero ha habido algunos artículos que han sido realizados por médicos convencionales, uno de los cuales dice la irrigación de agua caliente durante la colonoscopia cuando hay espasmos es sencillo, poco caro, efectivo. ¿Que lo sabíamos nosotros? Pues claro que ya lo sabíamos nosotros esto. Y otro que dice que también es alguien del Research and Medical Services en Los Ángeles, que han hecho bastantes estudios de hidroterapia de colon. Dicen la infusión de agua caliente como un tratamiento auxiliar a lo que normalmente es el tratamiento con el aire, mejora los resultados de colonoscopia. O sea que en vez de utilizar productos que provocan una defecación o una limpieza masiva. La reacción que también podríamos esperar siguen las mismas normas que la hidroterapia de colon. La temperatura y su diferencia de temperatura. Luego, la duración de la exposición y el momento del día, curiosamente. Cuando se hace un tratamiento por la mañana son más efectivos que cuando se hacen por la tarde, si estamos hablando de hidroterapia. Pero tienes que tener cuidado. Hidroterapia, y en la hidroterapia tienes tendencia de hacer unos tratamientos más suaves y más cuidadosos por la mañana y más duros, más fuertes durante la tarde. Y eso también se aplica a la hidroterapia de colon, no solo en general, porque influye en ese ritmo circadiano. Las aplicaciones frías breves. Es interesante ver esto. Solo utilizar agua fría y todo el mundo tiene frío, ¿no? Hay tratamientos. En aquellos tiempos de Kneipp se hacía así y pasaban un frío, pero solo utilizaban agua fría para generar calor. Era por eso. No tenían agua caliente del grifo, pero utilizaban por esa razón el agua fría. De momento se hace todavía hoy en día, pero ahora se hace con aplicaciones breves. O sea que si se hace una aplicación fría breve, entonces provoca precisamente la vasoconstricción, pero hay una dilatación secundaria que siga esta constricción primaria, y esto es también neurológico. Puedes tener también una reducción de la temperatura de la sangre, una reducción de la frecuencia cardíaca que puede durar unos 30 minutos hasta después de la hidroterapia, y al principio tienes una sedación primaria, luego una estimulación secundaria del metabolismo de los diferentes procesos en el cuerpo. También tiene un efecto analgésico, especialmente cuando tenemos una gran diferencia de temperatura, por ejemplo, agua muy fría. Entonces tenemos todavía más esta relación. Reduce la inflamación y también edema. Aquí tengo la gráfica para mostrárselo. Esto es lo que sucede después de una aplicación breve de agua fría, después de un minuto. Va a ser menos de un minuto, de hecho. Normalmente son unos 45 segundos de aplicación y podemos ver una reducción inicial de la circulación y después tenemos una vasodilatación rápida. Y el metabolismo también aumenta durante este periodo.
Así que tenemos aplicación fría breve que estimula la circulación y el metabolismo. Si es más larga, entonces se reduce. Por eso tiene que ser una aplicación breve de agua fría. No queremos exponer el cuerpo internamente o externamente a una larga aplicación de agua fría. Tiene que ser siempre menos de 1 minuto. El calor y el sobrecalentamiento. De esta manera se aumenta la temperatura interior del cuerpo. Esto aumenta la frecuencia cardíaca y también aumenta la demanda de oxígeno, el ritmo metabólico, reduce el dolor, reduce la tensión muscular, evidentemente, y aumenta la filtración glomerular, la difusión y la fagocitosis. Así que vemos esta diferencia entre la aplicación larga o corta de agua caliente. Por suerte, los tratamientos con agua caliente son más largos. Vemos cómo aumenta la circulación y cómo también aumenta el ritmo metabólico. Y si continúa durante más tiempo, no mantiene la circulación, pero este ritmo metabólico sí continúa ascendiendo. Y el mayor efecto se obtiene cuando se combinan los dos, el tratamiento frío y el caliente. En lo que respecta a la sangre, vemos que la exposición a frío aumenta el número de leucocitos circulantes y de granulocitos. Aquí tenemos la referencia de los estudios correspondientes. Seguro que estarán disponibles también en los materiales y grabaciones del Congreso. Aquí tenemos otro artículo donde se establece que el uso de agua fría en aplicaciones breves pues tiene un efecto sobre la actividad de los linfocitos T, citotóxicos periféricos, y esto tiene que ver con este estímulo adicional. Es un ejercicio de temperatura, digamos, un termoejercicio. Aquí tenemos los valores hematológicos. Estos son los resultados antes y después del tratamiento con simplemente una aplicación de frío y una aplicación de frío y caliente. Vemos aquí el resultado en lo que respecta a las hemoglobinas, como vemos ese aumento. También vemos un aumento significativo de los hematíes y también de los leucocitos. Los efectos sobre los leucocitos son bastante amplios después de la combinación de una aplicación de agua fría y caliente. Y una buena recomendación es siempre acabar la aplicación por ejemplo, cuando uno se está duchando. Cuando uno se está duchando, lo puede hacer así. Por ejemplo, se ducha y acabar con una ducha fría rápida. Una ducha fría rápida, porque de esta manera ayudamos a nuestros leucocitos y ayudamos a nuestro sistema inmunitario. Veamos los efectos sobre los nervios autónomos, sobre el sistema nervioso autónomo. Simplemente, por ejemplo, meter los pies en agua caliente, un baño de agua caliente para los pies. Vemos que esto da cambios significativos en las respuestas del sistema nervioso autónomo y hay un aumento de la actividad parasimpática y una reducción de la actividad simpática. Y también vemos un aumento de los leucocitos. Y todo esto no hace más que avalar los resultados de otros estudios. Y estamos hablando de la aplicación de agua caliente que estimula la actividad parasimpática y el uso de agua fría, la actividad simpática. Y vemos aquí lo que sucede cuando aplicamos primero agua caliente, luego agua fría. Estamos hablando de 4 o 5 minutos para el agua caliente y luego una aplicación breve de agua fría. Y después vemos el largo efecto duradero después del tratamiento. Esto es lo que tiene el mayor efecto.
Y esto está muy relacionado con lo que nosotros podemos hacer como hidroterapeutas. La circulación. Existe un gran efecto sobre la circulación que depende del tiempo de exposición. Con una aplicación breve de agua fría se obtiene una vasodilatación compensatoria, es decir, que la sangre circula mejor a esa zona y luego si se aplica agua fría durante un largo periodo de tiempo, se produce una vasoconstricción. Por eso, durante el tratamiento se tiene que acabar siempre con la temperatura corporal o más o menos la temperatura corporal. Los efectos neurológicos del agua que se pueden medir, estamos hablando de agua que se aplica externamente y esto también es aplicable al uso interno. El frío reduce la velocidad conductiva del sistema nervioso, el frío estimula el sistema nervioso simpático y el calor el parasimpático. Y lo que sucede es que cuando utilizamos el rango habitual de 28 a 40 grados para la hidroterapia, no se suele bajar, aunque no se suele bajar a 28. En mi experiencia, la mayoría de los pacientes están a unas temperaturas de 37 a 40, agua caliente, agradable, con buenos resultados y de esta manera no estamos estimulando reacciones del sistema nervioso simpático. Y tenemos este efecto, además, de equilibrio del sistema nervioso autónomo. Por eso tienen esta sensación de bienestar después del tratamiento los pacientes. Luego tenemos estas reacciones segmentadas en diferentes segmentos del cuerpo. Por un lado, tenemos las reacciones nerviosas en la piel, en los músculos, en el intestino, en los huesos, en los órganos. Pero es una reacción bilateral, es decir, estamos trabajando dentro del cuerpo y estamos transmitiendo estos impulsos también al exterior del cuerpo. ¿Cuáles son las conclusiones para aplicar toda esta información a nuestra práctica de la hidroterapia de colon? Pues utilizar agua caliente para las personas más nerviosas y son pacientes que ya tienen un intestino sobreestimulado, utilizar agua templada para unos intestinos normales que, por ejemplo, van a un balneario para un tratamiento estándar de desintoxicación y el agua fría para los intestinos estreñidos. Muchas veces es necesario descansar un pequeño periodo durante el tratamiento. No es necesario ir añadiendo agua continuamente, sino que es importante tener estos pequeños periodos de descanso y allí se produce actividad. Muchas veces menos es más. Así que para los intestinos estreñidos se puede utilizar agua más fría. Y no hay que tener miedo de variar la temperatura del agua durante el tratamiento. Las máquinas ayudan mucho porque tenemos un control instantáneo de la variación de temperatura. En el Reino Unido, yo diría que la mayoría de los sistemas son de gravedad y entonces no es tan fácil cambiar la temperatura tan rápido. Con las máquinas es muy fácil. Yo diría que es muy bueno para otras enfermedades relacionadas con el intestino. Por ejemplo, trastornos de la pelvis. Siempre pienso en estos baños de agua caliente, agua fría, etcétera. También ayuda mucho cuando hay quistes. Ayuda mucho también con los problemas hormonales, con trastornos de la vejiga, por ejemplo. Problemas sistémicos. El síndrome de fatiga crónica. Se me ocurren muchos. La artritis. Todos están asociados con problemas del intestino, así que vale la pena ir jugando con estas temperaturas diferentes. Una advertencia, sin embargo, si se sobreestimula el sistema nervioso
simpático y esto le puede ocurrir a cualquier terapeuta. Si hay una sobreestimulación, entonces vemos que el paciente puede palidecer, puede empezar a sudar y se queda muy callado. Y lo que hay que hacer entonces es dejar de introducir agua y respirar hondo, relajarse y al final todo pasa. Y pasa rápido, pero lo que no queremos hacer es continuar con el tratamiento, continuar con los masajes. Hay que dejar que se relaje el paciente. Y por mi experiencia, realmente suele producirse muchos gases en ese momento. Y creo que eso es todo. Espero haber cumplido con el tiempo asignado. Creo que sí. Me parece que también tengo tiempo para las preguntas. Y antes quiero hacer una recomendación. Es la misma recomendación que siempre hago a mis pacientes. Y seguro que ustedes también hacen la misma recomendación. Hay que masticar bien y comer lentamente. Y lo que ves que sale del intestino es una demostración de que comen rápido. Bien, pues eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, bueno, la puntualidad británica de Roger me ha impedido presentarle. Roger Cross desde Inglaterra, con la ponencia Los efectos termoterapéuticos de la hidroterapia de colon. Ahora sí. Y ahora las preguntas. Any questions? Fila 4. Sí, hola. Ha estado hablando de la temperatura externa e interna cuando se hacen las hidroterapias de colon. ¿Qué tal la temperatura ambiente? A él. A él. Porque tengo, por ejemplo, compañeras que hacen la hidroterapia de colon con el aire acondicionado muy alto. Entonces sé que cuando das a luz en la sala de parto quitan el aire acondicionado para un mejor proceso, ¿no? Entonces mi pregunta es lo mismo, ¿no? Si, ya que él ha hablado también del hipotálamo, si también afecta a la hora de eliminación de heces o gases. Y, Thank you very much for that. It's a very interesting question. Es una pregunta interesante. Cuando vives en un país tan frío como Inglaterra, no tienes aire acondicionado normalmente, así que no tenemos que apagarlo porque no lo encendimos. Pero realmente creo que es un punto muy interesante. Cuando se está tratando a alguien con cualquier terapia de este tipo, es importante que la temperatura ambiental sea de unos 20 grados más o menos. Si está por debajo, entonces el potencial de shock, de diferencia de temperatura, pues será demasiado para el paciente, porque claro, tiene que ser, lo importante es que la temperatura del entorno sea adecuada. Evidentemente no hay que estar a 15 grados con el aire acondicionado. Además, el aire acondicionado no da un buen ambiente porque es muy seco, seca el ambiente. No sé si respondo a su pregunta. Hello, I'm Susanne from Germany. Soy Susana de Alemania y yo estoy utilizando esta terapia con temperaturas de 21 a 22 grados como temperatura media y con éxito. Así que simplemente quería preguntarle entonces, ¿es simplemente su punto de vista el de no bajar por debajo de los 28 grados o es algo general? Bueno, yo creo que los 28 grados no sería el mínimo absoluto, pero 40 sí que es el máximo absoluto y esto está reconocido de forma general. Yo sé que, por ejemplo, últimamente se habla de los 39 grados como máximo, pero bueno, está establecido en 40.
Yo tengo la sensación, sin embargo, que 21 es un poco extremo. Pero claro, digamos que cada cultura tiene sus cosas. Supongo que en Alemania necesitan temperaturas más extremas. Espero que no se lo tome a mal. Bueno, a mis pacientes les encanta que utilice una temperatura más fría. Bueno, quizás sea cultural, no lo sé, quién sabe. Buenas tardes. Doctor Ross, mi pregunta es la siguiente. Cuando usted está citando las diferentes aplicaciones del agua fría caliente, los estudios que nos menciona son referentes a agua aplicada intraluminalmente a nivel del colon o son estudios de hidroterapia general aplicada incluso externamente que está extrapolando la información para la hidroterapia de colon. Es que necesito este dato. Muchas gracias. Claro, lo entiendo. Sí, lo puedo clarificar. Sí, es una aplicación externa. Los gráficos son de aplicación externa y lo extrapolo a lo interno porque no lo tenemos como información para la hidroterapia, esta aplicación externa. Así que simplemente quería explicar lo que nosotros hacemos y utilizo esta extrapolación. Espero que haya clarificado la duda. Hi. En nuestra clínica también utilizamos el agua pues a 25 grados, 26 grados. Yo soy australiana, quizás nos guste allí el agua más fresquita, pero la cuestión es que cuando vienen los pacientes empiezan a notar más la temperatura cuando el colon ya está limpio, es decir, cuando ya han venido varias veces. Cuando vienen la primera vez ni siquiera notan la temperatura muchas veces. Así que digamos que poco a poco van notando la diferencia de temperatura en el momento en que su colon ya está más limpio. También ha hablado de la temperatura interna del cuerpo y que la gente no pase frío. Y es cierto que es importante evitarlo. Nosotros utilizamos diferentes aceites esenciales que nos ayudan con este equilibrio del cuerpo, porque cuando utilizas este agua más fría, sí que se obtienen grandes resultados con respecto a la inflamación y demás. Y bueno, y otros aspectos que comentaré mañana. Sí, es un comentario interesante. Sí, ya me imagino que los pacientes se muestran más sensibles a la temperatura del agua después de haber utilizado el tratamiento varias veces, porque el intestino empieza a ser más sensible. Nosotros estamos estimulándolo. Esto es lo que hacemos durante la hidroterapia desde un punto de vista muy básico. Evidentemente se pueden utilizar temperaturas más frías y se obtiene esta respuesta. Pero cuando yo hablo de utilizar una temperatura más caliente es interesante porque yo, por ejemplo, trabajaba en el sudoeste de Inglaterra, en Cornwall, y mis pacientes, aunque muchos de ellos decían que tenían estreñimiento, lo que tenían eran intestinos hipertónicos y con ellos pues siempre utilizó agua caliente porque si no vamos a provocar espasmos y no es algo agradable. Pero en otras zonas de Inglaterra donde los pacientes son hipotónicos, están estreñidos, así que ¿tiene algo que ver pues con la vida diaria, el estrés, etcétera? No lo sé, pero yo lo que tiendo a hacer es determinar primero, al menos mentalmente, si se trata de un paciente hipertónico o hipotónico. Si es un paciente hipertónico, empiezo con agua caliente, pero si no estoy seguro, empezaré con la temperatura corporal y ya lo sabré en función del agua que puedo introducir. Si puedo introducir mucha, tengo que enfriarla, y si es al revés, pues calentarla. Y si tengo a pacientes hipertónicos,
hipotónicos que tienen un estreñimiento extremo, entonces tengo que utilizar agua muy fría. Gente que puede pasar 5 días sin ir al baño. Así que esa sería nuestra temperatura fría extrema, que sería la normal en Alemania, vaya, la de 20-21 grados. Thank you. Congratulations for your... Felicidades por su presentación. Gracias. Yo soy Denis de Italia y quisiera preguntarle por qué sugiere el uso del agua fría para los pacientes con estreñimiento, porque dice que el agua fría estimula el sistema nervioso simpático. It can stimulate sympathetic. Y lo puede estimular, sí, desde luego, pero se necesita el agua fría para los intestinos hipotónicos para poder estimular la actividad. Y entonces después se puede aumentar la temperatura. Siempre existe el riesgo de sobreestimulación, claro, pero lo importante es encontrar ese equilibrio en el tratamiento. Así que yo sigo manteniendo el uso de agua fría para los intestinos hipoactivos y el agua caliente para los intestinos hiperactivos. Esa es mi experiencia. Yo lo pregunto porque ¿cómo se reconoce a un intestino hipotónico? ¿Cómo se reconoce? Bueno, por un lado, me baso en mi experiencia. Cuando el paciente dice que está estreñido, es también la forma de las heces y la frecuencia también de defecación, digamos. Normalmente los estreñidos suelen ir pues cada 3 días. Hay algunos que van cada 3 días y varias veces. Otros van pues una vez cada 7 días. Si van una vez cada 7 días, entonces estamos hablando pues de un intestino hipotónico. Así que bueno, todo se basa en mi experiencia y en las preguntas que hago al paciente y el tratamiento mismo, porque si no estás seguro y te equivocas de temperatura al principio, pues ves que si es un intestino hipotónico podrás introducir mucha agua, pero si es hipertónico no va a aceptar ese agua. Así que digamos que esta sería la prueba definitiva. Gracias.